Muy buenas a todos, soy Adam Martín. Bienvenidos a 3D Collective, mi portal de formación en internet. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo crear un material de fibra de carbono, este que estáis viendo ahora en pantalla. Y para hacerlo vamos a utilizar primero Substance Designer, que nos va a servir para generar una serie de mapas, y luego 3D Studio y V-Ray para poder configurar nuestro material. Lo más importante es que entendáis cuál es el procedimiento, como siempre. Si no tenéis Substance Designer, por ejemplo, podéis hacer solamente la segunda parte del tutorial. Yo os voy a compartir las texturas que voy a sacar de Substance Designer para que podáis hacer esa parte, y van a estar disponibles en la descripción de este vídeo dentro de 3D Collective. Lo primero que vamos a hacer es, dentro de Substance Designer, generar una serie de mapas que nos van a ayudar a crear nuestro material. Más concretamente necesitamos este característico patrón que tiene la fibra de carbono, tal vez un mapa de relieve, un mapa de glossiness, etc. Si todavía no sabéis cómo funciona Substance Designer y estáis interesados en aprender a usar este software, en 3D Collective podéis encontrar varios tutoriales donde explico desde un tutorial introductorio hasta un tutorial un poco más avanzado donde podéis entender la filosofía de trabajo con el programa y cómo se utiliza. Nosotros en el tutorial de hoy vamos a hacer algo sencillo, pero que todavía no hemos visto en ninguno de los tutoriales anteriores, y es cómo funcionan, por ejemplo, las funciones dentro de Substance Designer, que nos van a permitir simplificar muchísimo la configuración de nuestros mapas. Lo primero que necesitamos es hacer el característico patrón que tiene la fibra de carbono, estas fibras que están entrelazadas. Dentro de los generadores de Substance Designer tenemos uno que nos podría valer para hacer exactamente eso, que son estos de aquí. Por ejemplo, este en concreto es el que me viene a la mente, lo podríamos utilizar para simular la fibra de carbono. Tal vez le podríamos quitar, por ejemplo, este gap que tiene y podríamos hacer algo parecido a lo que nosotros estamos buscando. El inconveniente que tiene este mapa es que, por ejemplo, si yo quiero ahora que cada uno de estos cuadraditos tenga una textura diferente o tenga una dirección diferente, aquí no tengo ningún input que me pueda permitir configurar eso. De manera que lo voy a hacer yo manualmente con otro generador que se llama Tile Generator, que me va a permitir configurar más cosas de las que yo necesito dentro de Substance Designer. Primero vamos a cambiar la resolución, por ejemplo, a 2048, que es la que utilizaremos luego dentro de 3D Studio. En el caso de este mapa, como la superficie que nosotros vamos a crear es muy pequeñita y la vamos a repetir un montón de veces, 2048 es suficiente resolución. Vamos primero a crear entonces un Tile Generator. Este es un mapa que ya hemos utilizado bastante en los tutoriales y que imagino que ya sabéis cómo funciona. Por defecto, Tile Generator nos crea este tileado, que es demasiado uniforme. Nosotros necesitamos el de la fibra de carbono. Y es muy importante que utilicemos siempre, en este caso, en el caso del ejemplo que yo os voy a poner, hay otras maneras de hacerlo, pero en este caso siempre tiene que tener el doble de ancho que de alto. Entonces vamos a poner, por ejemplo, 8,16. Yo prefiero trabajar con múltiplos de 4 en este caso. O podríais poner, si queréis, 4,8 o algo similar. De momento vamos a poner 8,16 para que tengamos aquí algo más que ver. Y una de las primeras cosas que tenemos que hacer es asignarle un offset, un desfase a estos tiles que tenemos aquí. Eso lo vamos a conseguir con este parámetro de aquí. Por ejemplo, si le ponemos 0,5... conseguimos que cada fila tenga un desfase del 50% con respecto a la anterior, que es justo lo que nosotros estamos buscando. Y dentro de Tile Generator también tenemos aquí estas tres opciones que son muy interesantes, que nos permiten asignar máscaras. Por ejemplo, si yo le aplico este Vertical Mask, voy a seleccionar las columnas y las va a ocultar. Como las columnas están desfasadas, obtengo este resultado, que podría ser la primera parte de las fibras que yo estoy buscando, que son las que van en la dirección horizontal. Solamente me faltarían las verticales, estas que me faltan en estos huecos negros. Podéis pensar que quizás una buena manera de hacerlo sería rotar este mismo mapa. Tal vez podríamos utilizar aquí un nodo de transformación, rotarlo e intentar que encajaran exactamente en esta posición de aquí. Pero va a ser bastante complejo y hay otra manera, en mi opinión, mucho mejor de hacerla. Lo que vamos a hacer es duplicar nuestro Tile Generator y vamos a hacer el tamaño inverso. En lugar de tener 8,16 vamos a tener 16,8. De momento vamos a desactivar los parámetros que hemos activado antes y ahora vamos a ver qué es diferente en este ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es asignarle un desfase, pero que en lugar de ser horizontal como está ahora, sea vertical. Eso se puede hacer con un solo clic dentro de Substance Designer y es este parámetro de aquí. Si os fijáis, hemos conseguido que el desfase, en lugar de ser horizontal,
ahora sea vertical. Y ahora, en lugar de utilizar la máscara vertical, vamos a utilizar la máscara horizontal. Y si os fijáis, ya tenemos dos máscaras, cada una de ellas representando las fibras de nuestra fibra de carbono. Unas son las horizontales y otras son las verticales. Pero si os fijáis bien, tienen un pequeño problema, y es que están desfasadas. No encaja esto. Si yo ahora creo un blend, por ejemplo, e intento mezclar estos dos mapas, tal vez lo podemos hacer en modo añadir para que lo veáis bien, hay un desfase. No encajan los dos mapas. ¿Cómo podría solucionar esto? Pues evidentemente dentro de Tile Generator tenemos una serie de parámetros destinados precisamente a controlar el offset, el global offset. Entonces yo puedo empezar a jugar con estos parámetros, por ejemplo, hasta que obtenga el resultado que yo estoy buscando. Vamos a hacerlo y ahora vamos a ver que hay una manera en realidad mejor de hacer esto, ¿vale? Esto, por ejemplo, es lo que yo estoy buscando más o menos, pero no quiero tener que introducir manualmente este offset, porque además pensad una cosa, si yo decido que en lugar de ser 8 y 16 sean tal vez 16 y 32, y aquí pongo 32 y 16, este desfase que me valía para el mapa anterior ya no me vale para este nuevo mapa. Es un desfase diferente. Entonces yo no quiero tener que estar ajustando todos estos parámetros a mano cada vez que quiero modificar una parte de mi material. Entonces, para hacer esto de forma automática, lo que vamos a hacer es que vamos a recurrir a las funciones dentro de System Designer. Vamos a configurar primero las que corresponden a este mapa de aquí. Primero, necesitamos una manera de que esto sea automático. Yo no quiero tener que modificar 4 parámetros cada vez que quiera modificar el material. Y como vais a ver ahora, se van a empezar a añadir máscaras, o sea que va a llegar a ser bastante más complicado. Entonces, lo primero que voy a hacer es exponer uno de estos parámetros. Esto ya lo vimos en otro tutorial. Y le damos un nombre a esta variable, por ejemplo, tile. De manera que ahora, dentro de las propiedades de mi substance, si yo hago doble clic en el canvas, voy a tener un nuevo parámetro que se llama tile, que me permite configurar esa variable. Por ejemplo, puedo cambiarlo a 8, puedo cambiarlo a 4, etc. Pero yo no quiero tener que crear una variable para cada parámetro. Quiero que las demás se ajusten automáticamente. Si esta siempre va a ser el doble de esta, es muy sencillo. Vamos a añadir una función. Le damos clic y editamos esta función. Las funciones son operaciones matemáticas, son operaciones con vectores, etc. Yo tampoco me considero un experto en la materia, pero creo que son bastante intuitivas. Lo que nosotros necesitamos es hacer una multiplicación. Vamos a multiplicar el valor de la variable que teníamos en x siempre por 2. Entonces vamos a introducir aquí una operación de multiplicación, por ejemplo. Y necesitamos dos operadores. El primero va a ser una de nuestras variables. Vamos a obtener una de las variables de nuestra substance. Tenéis que entender la diferencia entre integrales y float. Básicamente float son decimales e integrales son números integrales. Entonces vamos a usar integrales porque esta variable son números enteros. Esta es la primera parte de nuestra operación. Y la vamos a multiplicar por una constante que siempre va a ser 2. Si aquí ponemos 2 y conectamos esto a la segunda parte de nuestro operador de multiplicación, con el botón derecho le decimos que el resultado de esta multiplicación va a ser el parámetro que va a tener que tener las coordenadas en y de nuestra textura. De manera que ahora, si nosotros accedemos a este parámetro que hemos expuesto, solamente con este parámetro ya podemos cambiar el tileado de nuestro mapa. Si os fijáis, es muy sencillo, pero es muy útil también. Ya solamente tenemos que cambiar uno de los tileados y el otro siempre va a ser el doble. Vamos a hacer lo mismo para esta otra de aquí, pero lo tenemos que hacer invertido. De manera que aquí, en 16, vamos a utilizar tile como variable. Si os fijáis, si entramos ahora tenemos aquí este parámetro que controla el tile en Y en esta ocasión y es la variable que nosotros teníamos antes. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a copiar la que teníamos aquí directamente, control C, la copiamos y la pegamos aquí arriba. Botón derecho y este va a ser nuestro nuevo output. De manera que ahora, si hago clic en mi substance, con un solo parámetro puedo configurar estas dos máscaras. Si os fijáis, las dos máscaras se actualizan a la vez.
Una segunda cosa que voy a hacer es definir un parámetro que me permita configurar este grosor que tenemos aquí. No quiero que este grosor sea suave, como aparece aquí, quiero que sea un grosor sólido. Para eso tenemos primero que desactivar uno de los parámetros que tiene el Tile Generator, que es este de aquí, Pattern Specific, lo ponemos en 0 en nuestras dos sustancias. Y ahora tenemos cuadrados perfectos. Si yo ahora quiero poder controlar, por ejemplo, la separación que hay entre estos cuadraditos, tengo que recurrir a otra parte de mi sustancia, que sería, vamos a ver si la encuentro, aquí, intersecciones en X y en Y. Si os fijáis, por ejemplo, aquí controlamos en X y aquí controlamos en Y. Para que lo podáis entender bien, voy a crear un nuevo Tile Generator. Vamos a crear este Tile Generator, le vamos a desactivar la opción de Pattern Specific y vamos a empezar a jugar con estos parámetros. Con X controlamos la separación que tienen en X y con Y controlamos la separación que tienen en Y. Hay una cosa súper importante que tenéis que tener en cuenta y es que cuando la relación que hay entre estos dos parámetros no es perfecta, o sea, no es 1, 1, la relación que hay entre el grosor tampoco es perfecta. Si os fijáis, este tiene que ser la mitad de grueso que este. De manera que tendríamos que venirnos aquí, y ponerle exactamente la mitad, 0,03. Pero si os fijáis, aquí nos está pasando exactamente lo mismo. Yo no quiero tener que configurar dos parámetros en mi sustancia. Quiero que todo se pueda controlar con uno. En este caso, fijaros, tenemos una sola opción para poder exponer los 4 parámetros. Estos 4 parámetros forman parte de un vector. De manera que vamos a tener que pensar de forma ligeramente diferente cuando creemos la función para exponer uno de estos parámetros. Tal vez podríamos exponer solamente 2, pero no queremos en ningún caso 4. No queremos esta variación, por ejemplo. Si yo simplemente expongo este parámetro y le llamamos, por ejemplo, pues así mismo. Cuando yo acceda a las propiedades, voy a tener 4 variables que configurar. Y siempre me voy a tener que acordar de que esta es el doble de esta, etc. Yo no quiero que esto sea así, quiero que sea más sencillo para la persona que vaya a utilizar esta sustancia. Entonces, en lugar de exponer todo el parámetro, lo que vamos a hacer es que vamos a crear una nueva función. Y esta función va a ser un vector con 4 variables. Primero tenemos que tener en cuenta que son float, no son números enteros, porque son con decimales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir, por ejemplo, un vector float de 4. Este va a ser nuestro resultado final, por así decirlo. Y a su vez se va a componer de otros 2 vectores. Vamos a crearlos. 2, lo duplicamos. De manera que uno de estos vectores va a controlar X y otro de estos vectores va a controlar Y. Y dentro de este vector vamos a tener 2 coordenadas o 2 componentes diferentes. Para poder identificarlas, una de las cosas que podemos hacer es primero, por ejemplo, introducir un float. Vamos a conectar aquí, por ejemplo, 0. Vamos a duplicarlo. Y vamos a conectar aquí otro parámetro. Y vamos a empezar a moverlo. Este es el parámetro que a nosotros nos interesa, esta parte de nuestro vector. Y ahora necesitamos que esto sea una variable, luego tenemos que crear primero una variable. Para crear una variable lo podemos hacer aquí directamente, por ejemplo, en este más, hacemos doble clic en el canvas y aquí creamos una nueva variable. Esta de momento la vamos a borrar porque ya no la necesitamos. Y le podemos llamar, por ejemplo, junta. Vamos a llamarle junta. Va a ser float, slider. Le podemos establecer un mínimo y un máximo, que está bien, 0 y 1 está bien, y por default le vamos a decir que sea 0. No queremos que tenga ningún gap nuestro tile. Volvemos a nuestro Tile Generator, entramos en nuestra función y ahora vamos a crear una variable. En este caso float, la seleccionamos de nuestra lista, se llama junta y la vamos a conectar aquí. De manera que ahora mismo, por ejemplo, si yo entro mi variable y la modifico, estoy modificando el tamaño de esa junta. Pero acordaros, hemos dicho que hay una de ellas que tiene que ser exactamente la mitad de la otra. Entonces, una de estas dos, vamos a crear un operador de división, por ejemplo. Vamos a duplicar esta constante y le vamos a poner en lugar de 0, 2.
De manera que el resultado de esta variable lo vamos a dividir entre 2 y lo vamos a conectar al otro, en este de aquí. De manera que ahora esta variable controla el tamaño de mi junta y automáticamente, creando una serie de operaciones matemáticas súper sencillas, hemos conseguido que el grosor sea exactamente igual en ancho y en alto. Vamos a volver a acceder a nuestra variable, que es esta de aquí, y vais a ver que ahora funciona correctamente. Como veis, son operaciones muy sencillas, pero que nos pueden ayudar mucho a la hora de trabajar en System Designer para simplificar los procesos. Sobre todo cuando trabajamos con host. Pensad que si nosotros utilizamos System Designer para exportar esta sustancia a Unreal Engine o a otro software, el hecho de poder configurar las variables de esta forma es muy valioso, porque vamos a poder simplificar la cantidad de variables y la persona que va a utilizar esta sustancia no necesariamente va a tener que ser un experto en System Designer para poder utilizarla y trabajar con ella. Como ya tenemos creada esta función, directamente la voy a copiar y la voy a pegar en estos otros dos de aquí. Vamos a crear una función, la pegamos y acordaros siempre, el cuadradito amarillo, este que aparece aquí, cuando le damos botón derecho, es el que se va a utilizar como parámetro para esa variable. Y vamos a hacer lo mismo aquí, creamos una función y le pegamos el mismo contenido. Y ahora lo único que nos quedaría es poder controlar este desfase para que sea siempre perfecto. Si os dais cuenta, el desfase es exactamente medio cuadradito, medio de estas fibras de nuestra fibra de carbono. ¿Y cómo podemos introducir eso de forma automática? Acordaros que tenemos una variable que define una entera. Por ejemplo, hay una variable que define 4 fibras de la fibra de carbono en vertical. Si yo necesito que el offset sea exactamente la mitad, vamos a ver cómo lo podríamos hacer. Este sería el que necesita el offset. Y el parámetro que queremos modificar es este global offset. Si os fijáis bien, global offset tiene un solo parámetro, pero tiene dos variables, x y y. Es un vector con dos componentes. Vamos a crear una función. Vamos a editar la función y lo primero que vamos a hacer es añadir un vector. Este sería el que va a controlar el resultado final. Vamos a exponerlo para que sea el que controle nuestro resultado final. Y ahora, teníamos una variable, si os acordáis, pero que no era float, era integral. Entonces vamos a obtener esa variable. Esta variable es style. Y ahora lo que queremos es multiplicar primero esta variable por 2 y luego dividir 1 entre el resultado de esa multiplicación para obtener exactamente el desfase que necesitamos para nuestro offset. Vamos a hacerlo, es muy sencillo, simplemente aquí en operadores, multiplicación, esto lo vamos a multiplicar por 2. Acordaros, es muy importante que si vamos a crear una constante para multiplicar una integral, que sea también del mismo tipo. Si intentamos hacerlo, por ejemplo, con float, no nos va a dejar, ¿vale? Aparece este recuadro rojo y si os fijáis tienen los puntitos de colores diferentes. Las operaciones siempre tienen que ser entre números iguales. Y aquí ponemos 2. Lo estamos multiplicando por 2, acordaros, porque queremos que el desfase sea solo de medio cuadradito, no de un cuadradito entero. Y ahora, este resultado que tenemos aquí, vamos a añadir otra operación. Queremos que sea una operación de división. Y aquí es muy importante que tengáis en cuenta que si yo conecto, por ejemplo, esto aquí, y ahora creo aquí, pues vamos a crear una constante integer. Este va precisamente aquí. Y aquí pongo 1 para obtener la fracción que se corresponde con el desfase. El resultado que yo voy a obtener aquí nunca va a poder ser una fracción, nunca va a poder ser 0,1 o 0,2, porque estoy trabajando con integrales. Pero si yo transformo estos números integrales en float, entonces el resultado de esta operación ya sí que van a poder ser float, ¿vale? No sé si lo entendéis, es muy importante porque este vector se va a nutrir de unos decimales, no de unos números enteros. Entonces lo primero que tengo que hacer aquí es con esta otra opción de cast, convertir en float estos dos resultados. Este lo vamos a conectar aquí y este lo vamos a conectar aquí.
Aquí, bueno, quizá podríais haber puesto directamente float y ahorraros este de aquí, pero bueno, creo que se entiende el concepto. Y ahora, para poder configurar ese desfase, pues voy a tenerlo que conectar en el que controla Y, en este caso, no X. Vamos a poner aquí esto. Y ahora, el otro resultado va a ser siempre 0. No quiero que haya ningún desfase en la otra variable. Luego le vamos a añadir una constante, float, que va a ser 0. Y este resultado que tengo ahora es el offset exacto que necesito para que estas dos texturas encajen a la perfección. Sé que quizás al principio, la primera vez, os puede resultar muy confuso, pero realmente, os digo de verdad, son operaciones muy sencillas y lo único que tenéis que tener en cuenta es lo que queréis conseguir. Es medio cuadradito, lo multiplicamos todo por 2 y la fracción va a ser exactamente medio cuadradito. Entonces ahora ya sí que podemos hacer un blend perfecto. Vamos a ver, que quizás aquí estoy haciendo algo mal. Sí, aquí lo que ocurre es que si os fijáis, cuando configuramos la separación entre estos dos cuadraditos, había uno que era el doble que el otro, pero están invertidos. Acordaros que en uno teníamos el doble en X que en Y y en el otro teníamos el doble en Y que en X. Luego, este resultado que obtenemos aquí, en el intersice, no puede ser el mismo, tiene que estar invertido. Y ahora ya sí que va a coincidir perfectamente. O debería. Vamos a ver. Si es que quizá es el otro que tenemos que modificar. Lo que podemos hacer es desactivar temporalmente la máscara para poder ver qué es lo que está pasando. Este está funcionando bien y este es el que no está funcionando bien. Este es el que tiene que estar invertido. Entonces ahora aquí, dentro de intersice, invertimos el resultado y ahora sí que va a funcionar todo perfectamente. Acordaros, volvemos a activar las máscaras. En este caso la máscara horizontal y en este caso la máscara vertical. Y ahora sí que el resultado que obtenemos ya coincide perfectamente. Y tengo control sobre este mapa desde las dos opciones que he expuesto en mis parámetros. Fijaros que si yo ahora quiero, por ejemplo, que haya más cuadraditos, simplemente tengo que configurar un parámetro y automáticamente todo se actualiza. Si quiero aumentar el tamaño de la junta, simplemente tengo que modificar este parámetro de aquí. Nosotros lo vamos a utilizar para crear fibra de carbono, pero si veis, este mismo método lo podríamos utilizar para crear suelos, por ejemplo, de madera o para crear patrones de varios tipos. De momento, si os soy sincero, este parámetro, la junta, yo lo voy a poner en 0. Lo quería exportar para que vierais cómo se hace, pero yo no lo voy a utilizar en este ejemplo. Y ahora, una cosa que necesito, ya tengo dos máscaras que son muy útiles, estas dos de aquí, que luego nos pueden servir, por ejemplo, dentro de 3D Studio, pues para que la anisotropía sea diferente en los que van hacia arriba y en los que van hacia un lado. Eso es súper importante en algunos materiales. Y lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, es crear un mapa de relieve, que es posiblemente la parte más importante del material de fibra de carbono. Vamos a crear un normal map. Y este normal map, lo que quiero es que estas fibras tengan como un abultamiento, o sea, que parezca que unas entran por debajo y por encima de las otras. Para conseguir eso, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un gradiente. En concreto, este de aquí. Si os fijáis, si pensáis en esto como en un mapa de altura, aquí tendríamos 0 altura y aquí tendríamos la máxima altura, o sea, es una ondulación. Si en Tile Generator conectamos esto dentro de nuestro input y cambiamos el modo de Tile Generator de brick a imagen, vamos a obtener este resultado. Lo que voy a hacer es que lo voy a rotar 90 grados. Lo puedo hacer aquí, por ejemplo, directamente, 90 grados, y ya tengo este resultado. Y en este otro de aquí lo que necesito es lo mismo, pero rotado 90 grados. Vamos a ponerlo también en imagen. Necesito que este gradient se rote en alguno de estos dos 90 grados. Pues vamos a hacerlo con un transform. Lo vamos a conectar aquí y le vamos a poner 90 grados. Y ahora, si os fijáis, tenemos este otro resultado, donde tenemos la sensación de que nuestras fibras pues, se meten por encima y por debajo de las otras fibras, que es justo lo que nosotros estamos buscando. Esto ya nos sirve perfectamente para crear nuestro primer mapa de normales. Vamos a conectarlo en nuestro normal map para empezar a ver aquí en el render interactivo qué es lo que estamos haciendo. Vamos a crear un par de colores, por ejemplo, vamos a trabajar con un negro para poder centrarnos solo en la reflectividad. Vamos a crear
un especular y vamos a crear un glossiness también. Nuestro glossiness en este caso va a ser pues bastante elevado. Vamos a probar con una cosa así. Y si os fijáis, solamente con este mapa de relieve que acabamos de crear, ya tenemos quizá la parte más importante de nuestra fibra de carbono, que es este resultado, que da la sensación de que las fibras pues están entrelazadas unas con las otras. Y esto ya es un buen punto de partida. Acordaros que como hemos configurado bien nuestro material, si yo quiero introducir más, solo tengo que cambiar un parámetro. Por ejemplo, vamos a ponerle un máximo de 128 en lugar de 64, por si acaso luego en algún momento necesito aquí poner 128. Y el mínimo me voy a asegurar de que sea 4. No quiero que el usuario por error pueda introducir algo menor de 4. 4 sería el mínimo para esta sustancia. Vamos a ponerle de momento tal vez 16 para que lo podamos ver bien aquí en el visor interactivo. Y yo creo que está bien. Y vamos a seguir trabajando en nuestro mapa de fibra de carbono. Otra cosa que vamos a hacer ahora es introducirle los detalles de las fibras. Tenemos un relieve general, pero queremos que además haya como unas pequeñas fibras aquí en cada uno de estos cuadraditos. Para conseguir eso vamos a utilizar este noise, que se llama Anisotropic Noise, y que nos da este resultado. Nos permite configurar la cantidad que tenemos en X y en Y. Si yo voy a trabajar con una textura de 2048 y quiero muchos detalles, quiero aprovechar al máximo la altura de esta textura, pues aquí yo lo voy a poner 2048. Y luego aquí vamos a verlo, pero tal vez 16, 8... Si os fijáis, si yo pongo aquí 2048, tengo un noise con puntitos blancos, y si voy desfasando estos parámetros, pues tengo lo mismo que podría obtener, por ejemplo, en 3D Studio, desfasando la cantidad de tildeado de un noise, etc. Vamos a ponerle 8 de momento. Y vamos a duplicar esto que tenemos aquí, esta máscara que tenemos aquí. Al duplicarlo, estos parámetros que teníamos expuestos también están expuestos en este Tile Generator. Por eso es importante configurar la máscara básica lo primero. Y ahora, en lugar de utilizar este gradiente, lo que vamos a utilizar es este noise. Vamos a sustituirlo y vamos a ver si nos está funcionando correctamente. Que parece que no, es justo al revés. Este va aquí y este va aquí. Vamos a ver. Estos eran los horizontales, si no recuerdo mal, me voy a asegurar. Con este parámetro lo bueno que tenemos es que nos podemos asegurar de este tipo de cosas. Sí, son exactamente esos. Y si os fijáis, al hacer esta máscara no queda perfecta. Aquí queda este pequeño halo negro en los bordes. Lo que voy a hacer es que voy a dividir la creación de esta máscara en dos. En lugar de hacerlo así, voy a crear primero un blend, que va a ser este ruido, con esta máscara, simplemente. Aquí en lugar de ponerle imagen, le voy a poner square. Y voy a obtener este resultado. Y ahora voy a crear otro blend, donde también tengo que cambiarlo de imagen a square. Y voy a tener esta otra máscara. Y voy a tener este noise. De manera que ahora obtengo un resultado mucho mejor. Si os fijáis, no tengo ese problema del halo negro en la mezcla entre las dos texturas. Vamos a intentar colocarlo un poquito mejor. Y lo que queremos hacer ahora es añadirle a este relieve básico que tenemos este otro relieve. Vamos a crear un blend. Y en este blend lo primero que vamos a hacer es tener, por ejemplo, nuestro relieve básico y por encima nuestro nuevo relieve. Y los podemos poner, por ejemplo, en modo multiplicar. Y tal vez, pues aquí le reducimos mucho la cantidad. 0,5, 0,2. Y este va a ser nuestro nuevo relieve. Si os fijáis ahora, nuestras fibras tienen detalles, ya no son tan uniformes. Ahora parece pues, que tenemos ahí las fibras de nuestra fibra de carbono. Para conseguir que estas fibras tengamos control sobre ellas, o sea, que podamos controlar cómo de acentuadas sean, lo que podemos hacer es exponer este parámetro. Por ejemplo, lo voy a exponer y le voy a dar un nombre. Le voy a poner, por ejemplo, pues bump adicional. De manera que yo ahora dentro de las propiedades de mi sustancia puedo controlar si este bump está presente o si no está presente y puedo controlar su intensidad.
Otra cosa que podríamos exportar también es la intensidad de este relieve, aunque como esto lo vamos a poder controlar dentro de 3D Studio, pues yo creo que no es necesario. Vamos a seguir configurando algunos mapas. Imaginaros, por ejemplo, que tal vez queremos trabajar con mapas de desplazamiento, pues este mapa puede ser interesante tenerlo para el desplazamiento. Pues lo vamos a conectar aquí en el mapa de altura, simplemente para tenerlo en la sustancia. Yo de momento no lo voy a utilizar. El glossiness también podemos hacer que sea variable, que contribuya un poquito a esta sensación que tenemos de anisotropía o de fibras en nuestro material. Para ver solo el glossiness, lo que voy a hacer es que voy a desactivar de momento este blend que teníamos aquí. Este parámetro que hemos expuesto lo voy a poner en 0. De manera que solamente estoy viendo el relieve original. Y ahora me voy a concentrar en crear un mapa de glossiness. Para crear un mapa de glossiness creo que podemos aprovechar, por ejemplo, este mismo blend. Vamos a duplicarlo y en esta ocasión lo vamos a poner al 100%. De manera que este va a ser el mapa que va a controlar mi glossiness. Tal vez al 50%, sí, al 50% creo que está mejor. Este mapa me va a permitir controlar el glossiness. Si os acordáis, a mí me gusta siempre, por ejemplo, dentro de 3D Studio y V-Ray, trabajar con un mapa que se llama Output, que me permite controlar este mapa. Si ese es vuestro objetivo, lo podríais dejar así, conectarlo tal vez en el glossiness y luego cuando abramos la sustancia en 3D Studio, conectarla a un output. Si queremos exponer aquí una serie de parámetros que nos permitan hacer algo similar a lo que hace output, podríamos utilizar un nodo que se llama histogram range, que hace precisamente eso. Nos permite ajustar la posición en nuestro histograma. Cuanto más a la derecha, más blanco y por lo tanto un glossiness más alto va a tener nuestro material, y cuanto más a la izquierda, menos glossiness general va a tener nuestro material. Y lo interesante de este parámetro es que también tenemos esta otra opción de aquí, de rango, que nos permite utilizar más o menos contraste. Yo voy a exponer los dos parámetros. Voy a conectar esto en el glossiness. Y ahora si os fijáis, el glossiness también es variable. Vamos a acentuarlo para que lo podáis ver mejor. Vamos a incrementar el rango. Vamos a disminuir un poquito esto. Y esto también nos puede ayudar a conseguir la sensación de que estas fibras de carbono pues, son un poquito más realistas. Acordaros, vimos en el tutorial a la hora de crear metal cepillado que el microrelieve a veces es difícil de simular, sobre todo con mapas de normales, por ejemplo. Entonces muchas veces necesitamos recurrir a glossiness, por ejemplo, para imitar lo que obtendríamos con un mapa de microrelieve. De momento no me voy a preocupar mucho de que lo que yo veo aquí sea lo correcto, porque como estoy creando parámetros expuestos, esto lo voy a poder configurar en V-Ray de forma interactiva. Lo que sí me voy a asegurar es de exportar estos parámetros de aquí. Vamos tal vez a darle un poco más, una cosa así, o 0,7 por ejemplo, y aquí tal vez 0,25. Este va a ser la base, simplemente para tener algo por donde empezar. Y voy a exponer estos parámetros. A este le vamos a llamar, por ejemplo, glossiness range. Y a este otro le vamos a llamar glossiness position. Glossiness. En principio con esto creo que podría ser suficiente para crear nuestro material de fibra de carbono, pero me voy a asegurar de crear algunos outputs extra. Por ejemplo, no quiero diffuse y tampoco quiero especular. Estos no me hacen falta en mi sustancia. Pero sí que me hacen falta otros, como por ejemplo voy a duplicar este directamente, el de displacement, y le vamos a poner otro nombre distinto. Le vamos a llamar, por ejemplo, mask vertical. Y le vamos a poner máscara aquí. Y lo que voy a hacer es que voy a exportar estas máscaras. Estas máscaras que estábamos utilizando, que nos pueden ser de mucha utilidad a la hora de crear materiales. Esta sería la vertical, la voy a conectar aquí. Duplicamos nuevamente nuestro mapa y esta sería la horizontal. Vamos a cambiarle los nombres. Horizontal. Y esto lo copiamos aquí. Y también creo que podría ser interesante, por ejemplo, que exportáramos este mapa, por si acaso queremos utilizar, en lugar de mapa de normal, V-Ray to Bump, por ejemplo, o un mapa Bump
estándar. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a crear otra máscara, duplicamos esta y le conectamos esta de aquí. Y a esta le vamos a llamar Additional Bump, por ejemplo, para que lo podamos identificar luego en la salida. También lo cambiamos aquí y también está bien que sea una máscara. Y por último, una cosa, por ejemplo, que se me ocurre ya para terminar el tutorial, es que quizás sería interesante tener una máscara de aleatoriedad o de variación, por si acaso quiero aislar algunas de estas fibras o algunos de estos bloques en mi textura. Eso lo vamos a hacer con estas de aquí. Vamos a seleccionar las dos y las vamos a duplicar. Son estas dos de aquí. Vamos a, con un blend, mezclarlas en modo, por ejemplo, añadir. Y dentro de cada una de ellas vamos a activar un parámetro que se llama variación en la luminosidad. Vamos a ver dónde está. Aquí está. Este parámetro lo ponemos al 100%. Y esta va a ser una máscara que nos va a permitir pues añadir aleatoriedad. Tal vez en el glossiness, tal vez en la reflexión, tal vez en el color. Esto puede que sea especialmente útil si estáis practicando haciendo un suelo de parqué o haciendo algo similar. Y esto mismo, pues voy a duplicar esta y la voy a conectar aquí. Ahora lo que estoy haciendo es preparando los outputs para mi textura. Y a este le voy a llamar, por ejemplo, variación. De manera que tenemos un mapa de normales, en el que podemos configurar luego dentro de la Substance la intensidad de este mapa adicional. Tenemos un mapa de desplazamiento, por si lo queremos utilizar. Yo no lo voy a usar en este ejercicio. Tenemos un mapa de glossiness que podemos configurar con dos parámetros. Tenemos un mapa de relieve adicional. Tenemos dos máscaras, una para las fibras verticales y otra para las fibras horizontales, y tenemos otra última máscara para añadir variación a nuestra textura. Ahora tendríamos dos maneras de continuar el tutorial. Una sería simplemente exportar estos mapas, renderizar estos mapas, aquí con botón derecho, exportar mapas, y podríais guardarlos. Yo es lo que os voy a compartir estos mapas exportados. Y nuestra otra opción sería simplemente guardar esta Substance. Vamos a guardar esta Substance en el escritorio, por ejemplo, y le vamos a llamar tutorial. Y ahora lo que vamos a hacer es abrir directamente esta Substance dentro de 3D Studio y utilizarla para configurar nuestro material. Como esto es un mapa que vamos a tilear un montón de veces y que tiene bastante resolución, con 2048, que es el máximo que nos permite 3D Studio en Substances, creo que es más que suficiente. Pero si queréis más, si queréis 8K, por ejemplo, tendríais que renderizar las texturas y utilizarlas luego dentro de 3D Studio. Ahora que ya tenemos nuestra Substance terminada, vamos a ver cómo la integramos dentro de 3D Studio. Ya os he contado en otro tutorial cómo funciona esto. Simplemente tenemos aquí un mapa que se llama Substance. Es importante que tengáis el plugin actualizado. Si no lo tenéis dentro de los foros oficiales de Substance Designer, podéis encontrar la última versión. Si no, es posible que cuando carguéis vuestra Substance os aparezca un error. Yo ya lo tengo actualizado y entonces tengo mi Substance. Aquí tengo los parámetros que he expuesto dentro de Substance Designer y los outputs que he configurado dentro de Substance Designer. Y la limitación que tenemos dentro de Substance Designer es esta de aquí, que no podemos utilizar texturas más grandes de 2048. Esto a veces puede ser un gran problema, la verdad. Están trabajando en solucionarlo, pero de momento pues es un gran inconveniente. Pero para la fibra de carbono, que realmente, si os fijáis, pues este trocito que tenemos aquí ocupa muy poquito espacio físico y lo vamos a repetir unas cuantas veces, creo que 2048 funciona bastante bien. Lo primero que necesitamos es, por ejemplo, vamos a ponerlo todo negro o le vamos a poner un color muy oscuro, 3 o 5, por ejemplo. Vamos a aumentar la reflectividad al 100%. Y lo primero que vamos a hacer es crear nuestro mapa de normales. Tenemos que crear un V-Ray Normal Map. Conectamos la salida de nuestro mapa de normales dentro de Normal Map. Como estamos trabajando con Substance y la salida ya está linearizada, no necesitamos hacer absolutamente nada. Y esto lo conectamos en nuestro relieve. Y ya tenemos la primera parte de nuestro material. Como os decía antes, nosotros ahora, por ejemplo, en nuestro Substance Designer podemos, por ejemplo, incrementar este parámetro para añadir más de estos tiles en nuestra fibra de carbono. Vamos a probar, por ejemplo, con 64. Es un valor que puede funcionar bastante bien. Ahora, si os fijáis, si yo quiero, dentro de Substance Designer, añadirle este relieve adicional, podría empezar aquí a subirlo, por ejemplo.
Y me voy a acercar para que se pueda ver bien. Y si os fijáis, consigo que ese relieve adicional esté presente dentro de 3D Studio. Vamos a cambiar un poco el glossiness para que no sea tan perfecto. Tal vez vamos a ponerle 0,8 o 0,7. Hay un poquito de distorsión en el mapa, es producido por el tipo de mapeado esférico, que no es perfecto, tiene mucha distorsión, pero bueno, para que veáis más o menos el efecto general, creo que nos vale. Y vamos ahora, por ejemplo, en lugar de utilizar este Additional Bump como parte del mapa de normales, vamos a hacerlo de otra manera, para que veáis otra forma de hacerlo. Si os acordáis, hemos creado un output que era precisamente este Additional Bump. Lo que puedo hacer es crear dentro de V-Ray un Color to Bump, conectar este Additional Bump en mi Color to Bump y conectar este Bump adicional aquí. Y es otra manera de controlarlo. En lugar de controlarlo directamente dentro de la sustancia, voy a sacar el mapa y lo voy a conectar aquí. Y ahora pues controlo su intensidad desde este otro lugar de aquí. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora estamos utilizando mapa de normales para lo que sería el relieve general y un bump estándar para estos micro relieves, que generalmente funciona mejor que un mapa de normales para este tipo de relieves. Vamos a alejarnos un poquito para que podamos ver la estructura general de nuestro material. Quizá vamos a hacer una región aquí, por ejemplo. Voy a probarlo también en otra geometría que tengo aquí lista. En esta, que es cuadrada. Voy a asignárselo el material. Porque esa esférica, la verdad es que me pone un poco nervioso, el mapeado terrible esférico. Y aquí creo que se aprecia un poquito mejor. Vamos a acercarnos, quizás. Por ejemplo, aquí se ve bien el efecto. Y ahora vamos a hacer una pequeña región. Y ahí ya estamos viendo pues lo que os decía que es lo más importante en la fibra de carbono, que son pues estos entramados que tiene de forma característica el material. Lo que podemos hacer ahora, por ejemplo, es utilizar el mapa de glossiness. ¿Os acordáis? Habíamos extraído aquí un mapa de glossiness, este de aquí, y lo que vamos a hacer es que lo vamos a conectar dentro de nuestro glossiness. No tenemos mucho sitio, pero vamos a intentarlo. Lo conectamos aquí en Reflection Glossiness. Y como no vamos a controlarlo con un output, lo podemos controlar directamente con estos dos parámetros que habíamos expuesto previamente. De momento voy a desactivar el mapa de relieve para poder ver solamente el efecto que tienen estos dos parámetros de aquí. Si quiero, por ejemplo, que el glossiness general sea más elevado, lo cambiaría con esta opción de aquí. Si quiero que haya menos contraste en mi mapa de glossiness, lo cambiaría con esta opción de aquí. Y si quiero que haya más contraste, pues simplemente incrementaría este parámetro de aquí. Cuanto más contraste tengamos, más evidente va a ser estas variaciones de glossiness que hay en el material, y cuanto más alto sea este parámetro, pues más glossiness general vamos a tener en nuestro material. Así sería un espejo y así sería completamente mate. Vamos a ponerle, creo que 0,8 estaba bastante bien, o tal vez 0,7, 0,75 por ejemplo. Y esto nos añade una variación en el glossiness, acordaros. Lo volvemos a conectar el bump para ver el efecto completo. Y quizás voy a ponerle un poquito menos de cantidad, quizás con 32 es suficiente, para que lo podáis ver bien aquí en los previos. Vamos a navegar un poquito el material para verlo desde distintos ángulos. Creo que tiene un glossiness muy alto, ahora viéndolo desde esta otra perspectiva. Vamos a probar con 0,7, por ejemplo. Y otra cosa que se suele hacer con la fibra de carbono, a veces se le aplica un barnizado, un clear coat, de manera que tenemos encima de este tejido, de estas fibras, pues una capa más brillante. ¿Cómo lo podríamos hacer dentro de V-Ray? Es muy sencillo. Vamos a crear un material de V-Ray del tipo Blend, donde vamos a tener una base que va a ser esta fibra de carbono y donde vamos a crear ahora el material de Clear Coat, o el material de brillos. Esto lo hemos hecho ya en varias ocasiones en el canal de tutoriales. No queremos que tenga diffuse, tampoco queremos que tenga Fresnel, porque solamente queremos los reflejos. Le ponemos al 100%. Y ahora lo que vamos a hacer para que no sea tan perfecto es que con una textura de suciedad, por ejemplo, voy a buscar una, que puede ser, por ejemplo, esta. Vamos a probar con esta. La conectamos en un output. Y este output lo conectamos en el Reflection Glossiness. Vamos a aplicárselo a nuestro cubo para ver solamente el efecto de esta variación que estamos introduciendo. Y ahora la vamos a configurar.
Vamos a ponerle 0,9 de máximo, por ejemplo. Queremos que no sea una reflexión completamente perfecta, que haya algunas variaciones. Vamos a probar quizá con una textura diferente. Por ejemplo, voy a probar con esta. Es otra de mis texturas, que tiene como más rayones. Creo que le viene mejor a este tipo de material. Y tal vez le añadimos un poquito más de contraste, para que empecemos a tener presentes simplemente estas variaciones de aquí. Que nuestro clear coat no sea completamente perfecto. Que se note que pues, ha sido sometido a la intemperie, quizás se ha desgastado un poco, etc. Pensad que aquí lo estamos viendo en bruto. Cuando los mezclemos los dos no será tan evidente el resultado. Vamos a conectarlo en el coat y para mezclar estos dos mapas pues vamos a utilizar un fall-off. El modo Fresnel y le vamos a poner un índice de refracción pues tal vez de un clear coat normal y corriente. Y le aplicamos estos dos materiales a nuestro material final. De manera que ahora tenemos dos juegos de especulares, uno por debajo que sería el de nuestra fibra de carbono y otro por arriba que sería el de nuestro clear coat, que tal vez podemos hacer un poquito más brillante. 0,95 y 0,75. Podríamos añadirle un pequeño relieve a este clear coat, como ya hemos hecho en otras ocasiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en esencia, como veis, es relativamente sencillo crear nuestro material de fibra de carbono. Pero tenemos que tener presente cómo funciona el material para poder hacerlo correctamente. Voy a repetir el ejercicio simplemente con los mapas, para que podáis entender que también se puede trabajar con mapas, que no hay ninguna diferencia. Por ejemplo, en este ejemplo de aquí arriba, voy a duplicarlo directamente. En lugar de utilizar nuestro Custom Designer, lo que voy a utilizar son los mapas que he creado previamente. Por un lado tenemos el mapa de normales. Estos mapas os los voy a compartir, como os digo, en la descripción del vídeo. Este mapa de normales sí que hay que interpretarlo de forma lineal. Este va a ser nuestro normal map. Vamos a conectar esto. Vamos a empezar de momento solamente con esta parte del material. Vamos a quitarle esto para que la reflexión sea exactamente del 100%. Como veis tenemos un resultado muy similar al que obtenemos con Custom Designer. Vamos a conectar también nuestro mapa de glossiness, que sería este de aquí, como veis. Y en este caso, como lo tenemos en forma de mapa y no podemos acceder a modificar estos valores directamente dentro de Custom Designer, lo que vamos a hacer es que los vamos a modificar con un output. Lo voy a poner de esta manera y en Reflection Glossiness. Y ahora voy a hacer algo similar a lo que hacía con esos dos parámetros, que es configurar el contraste y el Glossiness global con estos dos puntos de la curva en el output. Y como veis obtenemos un resultado muy similar al que obtenemos con Custom Designer. Y otro efecto que podríamos añadirle es variación en el glossiness, por ejemplo. Imaginaros, vamos a aprovechar otro de los mapas que nos hemos exportado previamente, aunque no sería estrictamente necesario, que es este mapa de variación, si os fijáis. Lo que podemos hacer, por ejemplo, es que en este output, en lugar de tener solamente nuestro mapa general, vamos a tener un composite, donde vamos a mezclar esta variación, y esta variación la podemos poner tal vez en modo overlay. Y muy sutil, le ponemos vamos a exagerarlo de momento para que lo podáis ver. Entonces ahora tenemos algunos de estas fibras un poquito más reflectantes o con un poquito más de glossiness que otras. Puede ayudarnos a generar ese efecto de variación en nuestro material. Vamos a exagerarlo mucho para que lo veáis bien. Ahora está demasiado exagerado, como veis, está muy caótico, pero si le ponemos algo muy sutil, podemos conseguir que no sea tan perfecto el material y eso puede añadir un grado de realismo a nuestros materiales. Y vamos a conectarle el final, por ejemplo, para que veáis que es muy similar. Tal vez podemos nuestro mapa de bump ponerlo al 100%. Y por último vamos a conectarle este relieve adicional, este additional bump que habíamos creado también en forma de textura. Le desactivamos el filtrado y lo conectamos como un bump adicional, con una intensidad muy bajita. Y con esto hemos creado exactamente el mismo material que he creado antes con Substance, pero con mapas. Tal vez, pues bueno, está muy exagerado el efecto. Podemos quizás jugar con esto, bajarle un poquito el bump, para que sea un poquito menos bestia el efecto.
incluso un poquito menos. Vamos a ponérselo 0,01, por ejemplo. Quiero que sea muy sutil. Ahora también lo que puede que esté ocurriendo es que lo que yo estoy viendo aquí como bump sea glossiness. Quizá me está confundiendo. Vamos a ponérselo muy sutil. Así creo que puede funcionar. Que esté presente, pero que no sea demasiado evidente. Y 0,01. Una cosa así. Vamos a aplicárselo a nuestra esfera. Nuestro material. Y con esto creo que el material estaría terminado. Si os fijáis ahora, como no podemos acceder a modificar la cantidad de tiles que tiene nuestro substance, lo que tendríamos que hacer si quisiéramos tilear más esta textura, pues es simplemente añadirle más tileado. Yo lo voy a añadir, por ejemplo, un poquito más en todas. Acordaros que para esto, para no tener que repetirlo tantas veces, podéis utilizar controladores en 3D Studio. Y ahora, pues si quisiéramos, por ejemplo, una fibra de carbono sin clear coat, solamente lo que sería la base, pues tendríamos este material, que quedaría más o menos así. Y si quisiéramos simular el efecto de un clear coat, pues tendríamos la otra versión, que sería con un blend. Como veis, es un material sencillo, pero es importante tener en cuenta cómo funciona para poder crearlo correctamente. Como siempre, espero que os haya gustado el contenido de este tutorial. Si es así, me encantaría que os suscribierais a este canal y que se lo recomendarais a otras personas si pensáis que también pueden estar interesadas en esta información. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.